bendigan esa noche. Abra su Biblia en Romanos 15. De gracias a Dios por esa oportunidad. También agradezco a mi pastor por ese privilegio y a usted por venir. Vamos a continuar con el estudio bíblico del sábado pasado. A este estudio bíblico le hemos titulado La comprensión del Espíritu Santo. Vamos a ir en segundo lugar, o vamos a hablar en segundo lugar, o segunda parte de ese estudio, sobre la personalidad del Espíritu Santo. Pero antes vamos a hacer una breve síntesis o recuento de lo que vimos el sábado pasado. ¿Cuántos se recuerdan del estudio pasado? Amén. ¿Sí? Ok, estuvimos hablando sobre, ¿verdad?, el propósito del estudio, que era aproximarnos, ¿verdad?, acercarnos humildemente a lo que la palabra de Dios nos ha revelado, ¿verdad? Apoyándonos en Deuteronomio, que dice que lo secreto le pertenece a Dios y lo revelado a nosotros, ¿verdad? Así que podemos conocer a Dios por medio de la Escritura, no por medio de lo que está fuera de él. Así que también hablamos acerca de los atributos del Espíritu Santo, de los atributos de Dios que comparte con el Espíritu Santo, y eso lo convierte en que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Afirmamos esa verdad. Y hablamos acerca de, solamente, ¿verdad?, no profundizamos. Quizás en otra oportunidad haremos un estudio acerca de los atributos de Dios, ¿verdad? Hay dos partes: atributos que le pertenecen solamente a Dios, ¿verdad?, que son los atributos que estuvimos examinando el sábado pasado, pero también hay atributos morales que comparte con el ser humano, como el amor, la justicia, misericordia, ¿verdad? Son atributos que compartimos con Dios, o que Dios comparte con nosotros. Por eso somos a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Pero no compartimos los atributos de su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su eternidad, su verdad, su santidad, ni su dador de vida. Esos son atributos únicamente de Dios, ¿verdad? Por eso afirmamos que el Espíritu Santo es Dios. Ok, vamos a ir pues a hablar acerca del Espíritu Santo, pero específicamente de su personalidad. Es importante, mis hermanos, hablar de este tema, ¿verdad? Afirmar que el Espíritu Santo no es algo, sino que es alguien, ¿sí? Y vamos a ver a través de este estudio que el Espíritu Santo no es una energía, no es un fantasma, sino que tiene, ¿verdad?, características o atributos de una persona, o personalidad. Escuche bien, es importante reconocer esa verdad de que el Espíritu Santo tiene personalidad, y es porque hay muchas personas que a lo largo de la historia, de los primeros años del cristianismo, tuvieron dificultad en entender esta verdad, ¿sí? Ahora, vamos a explicar detalladamente por qué el Espíritu Santo es una personalidad. La doctrina de la personalidad del Espíritu Santo reviste importancia fundamental. Negarla equivale a negar su verdadera existencia, como también la existencia de la Trinidad. La Escritura nos enseña que el Espíritu Santo tiene atributos de una persona. Ahora escuche bien, en los primeros años del cristianismo hubieron varios grupos que negaron la personalidad del Espíritu Santo. Voy a mencionar solamente algunos de ellos. Ya usted en su casa puede abundar en ello, ¿verdad? Puede buscar la información. Unos hombres llamados los monarquianos negaron la personalidad del Espíritu Santo. Los arrianos también. Ellos hablaban de que el Espíritu Santo era la energía desplegada de Dios, ¿sí? O sea, que no tenía voluntad, que no tenía los atributos de una persona, simplemente era como un fantasma.
En días de la Reforma Protestante, en la Edad Media, también un grupo llamado los socianos también hicieron esta misma afirmación de que el Espíritu Santo no era una persona, sino que era algo, ¿verdad? Una fuerza, una energía de parte de Dios. En los días más recientes del cristianismo, ¿verdad?, de nuestra época, conocemos los famosos unicitarios o unitarios, ¿verdad?, que niegan también la personalidad del Espíritu Santo. Ellos no creen que es parte de la Trinidad, simplemente que es algo. También encontramos a los testigos de Jehová, ¿sí? Y quizás aquí en Guatemala no se ve mucho, pero en México abunda mucho esta denominación que se llama la luz del mundo. Ellos hacen la misma afirmación. Ahora, ellos reemplazan la palabra personalidad por personificación, es decir, que el Espíritu, nuestro Dios, ¿verdad?, en ocasiones se manifiesta como una energía que nos hace hacer cosas o que nos da ciertas habilidades. Ahora, también es importante hacer la aclaración sobre este tema porque hablamos de movimientos fuera del cristianismo que tienen ese tipo de afirmaciones que no son bíblicas, ¿verdad? Pero también hemos visto y escuchado muchas ocasiones a personas dentro, ¿verdad?, del cristianismo protestante que hacen definiciones muy parecidas a estas, ¿sí? Definen al Espíritu Santo como una fuerza, como una energía, ¿verdad?, que los hace hacer cosas. Y debo decir que el empoderamiento del Espíritu Santo es una doctrina bíblica, ¿sí? El Espíritu Santo nos puede dar poder, nos puede dar fuerza, pero escuche bien, debemos ampliar ese concepto para no caer en herejías, ¿verdad?, que la gente ha venido creyendo o de alguna manera practicando. Debemos de entender que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Es decir, por ejemplo, la energía no tiene voluntad. La energía no piensa. La energía no habla. La energía simplemente es una fuerza, ¿sí? Correcto. Una fuerza impersonal también podrían ser los árboles y otras cosas más, ¿sí?, que no tienen voluntad, que no tienen el carácter o la personalidad de una persona. Dicho esto, la energía no tiene rasgos de personalidad, ya que es impersonal. Y vamos a ver que la palabra de Dios, como nos enseña que el Espíritu Santo sí tiene estos rasgos de personalidad. Escuche bien, antes de entrar a la palabra de Dios, vamos a ver también algunas definiciones de unas personas, de algunos escritores bíblicos o comentaristas bíblicos que nos hablan acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Charles Wright nos comenta lo siguiente: generalmente quienes niegan la personalidad del Espíritu Santo no niegan la personalidad de Dios Padre, tampoco la de Jesucristo. Por tanto, si se demuestra que el Espíritu Santo es Dios, se ha demostrado al mismo tiempo que el Espíritu Santo también debe de tener personalidad. Según la definición que ofrece esa falsa suposición de que existe la perfección de la personalidad en algún ser humano, desde luego resulta obvio que la personalidad no requiere necesariamente de un cuerpo. Es decir, que la posesión de un cuerpo, por la posesión de un cuerpo físico, sino por otro tipo de cosas. Por ejemplo, debemos entender, mis hermanos, cuando hablamos de personalidad, no estamos hablando de que el Espíritu Santo pues tiene aspecto físico, sino estamos hablando de características como la voluntad, como el intelecto. Y ahorita vamos a ver lo siguiente. También dice el autor David Cho, él dice en su libro, mi compañero el Espíritu Santo comenta algo maravilloso, algo sorprendente, solamente escuchen. Él comenta lo siguiente:
acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Tan pronto como nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es una entidad con personalidad propia, como el Padre y el Hijo, nuestra postura hacia Él cambia por completo por la naturaleza personal del Espíritu Santo. Esto afecta diversas formas en que nos relacionamos con Él. Entender esto de que el Espíritu Santo es una persona, es decir, un ser con personalidad, hace que pueda comprender nuestros problemas y puede ayudarnos y podemos sostener un diálogo con Él porque Él nos puede ayudar, ¿verdad? Porque es una persona. El Espíritu Santo no es una piedra o no es como los árboles, no son fuerzas impersonales. En cambio, comprender la verdad de que el Espíritu Santo es una persona nos puede ayudar a tener una relación más cercana a Él. Escuche bien, eso es lo que nos dice este autor. Ahora, recientemente leía un libro titulado Las profundidades de Dios, ¿verdad? Cómo la Trinidad cobra sentido para nosotros. Este autor mencionaba el libro de un conocido evangelista llamado Nicky Cruz. Este hombre hablaba acerca de la importancia de la personalidad del Espíritu Santo y menciona un libro que escribió este hombre. No sé si usted conoce el testimonio de este joven, Nick Cruz. Escribió varios libros y hay películas acerca de su testimonio, como La Cruz y el Puñal y Corre Nicky Corre, ¿sí? Son libros que fueron muy exitosos en su época. Y hubo un tercer libro, cuenta este libro, yo no conocía esa información, pero este hombre habla de un libro que escribió Nicky Cruz llamado Los Tres Magníficos, ¿verdad? Hablando acerca de la Trinidad. Y este joven, ¿verdad? Recién convertido, que en ese tiempo tenía pocos años en el Evangelio, no tiene mucho conocimiento, pero él testifica con este libro su experiencia con la Trinidad. Cómo la Trinidad, mis hermanos, hizo que su vida fuera transformada y fuera cambiada. Ahora quiero citar unas palabras que él menciona en este libro. Y abro la cita, dice de la siguiente manera: Dios es magnífico Padre, Dios es un magnífico Salvador en Jesucristo, pero si no fuera por el magnífico Espíritu Santo, yo seguiría siendo un miserable y odioso pecador. Luego dice lo siguiente: Jesús me salvó, el Padre me perdonó, pero el Espíritu Santo me convenció. Me puso de rodillas y me mostró a Dios, me mostró a Jesucristo y fui atrapado por su suerte y dulce amor. Entonces me empujó hacia Dios y caí gustosamente en los brazos de mi amoroso Padre. En la obra del Espíritu Santo se cumplen los propósitos de Dios y toda salvación, el perdón y la comunión. Ahora escuchen bien, es muy importante y muy interesante lo que declara este hombre. Cómo le da una importancia a la persona del Espíritu Santo. Y él dice: si no fuese por el Espíritu Santo, si Él no me convence, si Él no hace una obra en mí, yo no hubiera conocido al Padre. ¿Sí? Entonces, esto, mis hermanos, es sumamente importante. Conocer que el Espíritu Santo no es una energía, sino que tiene, mis hermanos, características y rasgos de una persona. Y lo más impresionante, mis hermanos, es que el Espíritu Santo se aproxima a nosotros para ayudarnos. Amén. Yo sé que es larga la introducción, pero es necesario hablar de eso. Vamos a leer nuestro texto, Romanos 15, versículo 13 al 19, es nuestro texto base. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice de la siguiente manera: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él,
para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Jesús a los no judíos. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los no judíos lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para los no judíos, para que los no judíos lleguen a obedecer a Dios. Lo he hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Vamos a orar en esta noche. Señor, te doy gracias por esta oportunidad. Señor, mi Dios, ayúdanos a entender, Señor Jesús, que tú te quieres relacionar con nosotros a través de tu Espíritu Santo, Señor mi Dios, y a través de este estudio poder confirmar y afirmar, Señor mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor mi Dios, está para bendecirnos, está para guiarnos, Señor mi Dios. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo. Y en primer lugar vamos a hablar sobre los atributos que corresponden a la personalidad del Espíritu Santo. Número 1, vamos a hablar del intelecto. Solo denme un segundo. Pues sí. Vamos a hablar sobre el intelecto. De hecho, hay 3 características, ¿verdad? Es lo que vamos a analizar en el primer punto. 3 características sobre el Espíritu Santo. Número 1, el intelecto. Número 2, las emociones. Y número 3, la voluntad. Pero vamos a analizar primeramente el intelecto. La palabra de Dios afirma que el Espíritu Santo escudriña todas las cosas. También afirma que tiene mente y tiene la facultad de enseñar a los hombres. ¿Sí? Él tiene conocimiento, por eso es que nos enseña, por eso es que el Espíritu Santo es importante para cada uno de nosotros. Primera de Corintios 2, capítulo 2, versículo 10 al 11 dice lo siguiente: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu le examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Esta afirmación es muy importante, porque eso nos habla, mis hermanos, cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene conocimiento de lo que es Dios, pero también, mis hermanos, de lo que es el ser humano y de lo que usted y yo necesitamos. Amén. Él tiene conocimiento, tiene intelecto. Por eso, mis hermanos, afirmamos que el Espíritu Santo tiene uno de los atributos de la personalidad. Isaías 11, versículo 2 nos dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y el Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Sí? Aquí nos habla Isaías acerca, ¿verdad?, de el ministerio profético que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla de que sobre él iba a reposar el Espíritu de Jehová. ¿Sí? Esto es muy importante y es necesario entenderlo. Efesios 1, versículo 17 nos dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría
y de revelación para que lo conozcan mejor. Escuche bien, esto es sumamente importante. El Espíritu Santo tiene intelecto, tiene capacidad para enseñarnos. Es decir, que el Espíritu Santo no es un fantasma, no es una persona, ¿verdad? No es una cosa que anda ahí por la calle tratando de asustarnos, ¿verdad? No anda ahí, ¿verdad? Merodeando, no anda ahí vagando, no es un alma, ¿verdad? Como los mitos que hay acerca de la Llorona, ¿verdad? Que si te aparece, pues bueno, uno sale asustado. El Espíritu Santo no es eso. Estamos hablando que es un ser inteligente, que sabe lo que hace en el mundo y sabe también lo que usted y yo necesitamos. Le pregunto yo, ¿no es esto maravilloso? Amén. Tener un Dios, mis hermanos, perdónenme la palabra, pero que no es bruto. ¿Sí? A veces nosotros, mis hermanos, batallamos con decisiones en nuestras vidas. ¿Qué es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué decisiones tomar en nuestras vidas? Escuchen bien, el Espíritu Santo está para ayudarnos en ese aspecto. ¿Sí? No es solamente para darnos, ¿verdad? Hacernos sentir bien o emocionarnos o, ¿verdad? Darnos sentimientos bonitos ahí en el corazón, experiencias, ¿verdad? Que suceden muchas veces en el altar, en la alabanza, sino que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos invita a tener una experiencia con Él. Amén. Sí, amén. El Espíritu Santo tiene intelecto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La segunda cosa o el segundo atributo de la personalidad del Espíritu Santo es que tiene emociones, ¿sí? O sentimientos. Al Espíritu Santo, mis hermanos, se le reconoce que tiene sensibilidad. Las Escrituras prueban esta verdad, al grado que dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo puede ser ofendido. Y escuchen bien, esto también es maravilloso. Esto nos invita a tener una experiencia con Él. Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, no es indiferente a nuestras necesidades. ¿Sí? Usted muchas veces ha encontrado gente que, ¿verdad?, puede abrir su corazón con él, con ella, y es indiferente a su necesidad. Y uno dice, esta persona no tiene sentimientos, no es compasivo, no es misericordioso, ¿verdad? Porque presentan una personalidad muy fría, carente de sentimientos, de emociones. El Espíritu Santo no es esa persona. El Espíritu Santo, mis hermanos, es sensible a nuestra necesidad. Dice Efesios 4:29 al 32, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda maldad. Antes sed dignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Romanos 15:30 dice, les ruego, hermanos, por el Señor de nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en una lucha y que oren por mí. Pero dice aquí, ¿verdad? El capítulo 30 nos dice, versículo 30 nos dice, por el amor del Espíritu. En estos dos textos leídos vemos que el Espíritu Santo es sensible, ¿verdad?, a nuestra falta de empatía con los demás. Eso hace que el Espíritu Santo se entristezca por nuestra conducta, por nuestra falta de misericordia, por nuestra falta de perdón, por nuestras griterías, por nuestras groserías, por nuestra maldad. Pero en Romanos 15 nos dice que el Espíritu Santo también tiene amor. Amén. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, mis hermanos,
es una persona sensible. Tiene emociones, tiene sentimientos. ¿Cuántos dicen amén? Tercer atributo o característica de la personalidad del Espíritu Santo, y yo creo que eso es muy contundente, es que el Espíritu Santo tiene voluntad. Escuche bien, tiene voluntad. Primera de Corintios 12, versículo 8 al 11, dice lo siguiente: a uno les da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu la palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones de sanar a los enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros hablar en diferentes lenguas y a otros interpretar lenguas. Todo esto lo hace en un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según lo que Él determina. La Reina Valera dice según lo que Él quiere, o según como Él quiere. Es decir, que el Espíritu Santo, mis hermanos, tiene la voluntad de capacitar a la iglesia con dones. Y continuamente en este texto dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo al que quiere le da. ¿Sí? Es decir, que Él decide dar ciertos dones. Ahora, es importante esta palabra, querer. En el griego esa palabra se pronuncia bolomai. Es un verbo que está aplicado únicamente a personas y no a cosas. Significa que el Espíritu Santo tiene un acto de decisión de voluntad. Y este mismo término de querer es utilizado a la persona de Dios Padre y a la persona de nuestro Hijo Jesucristo. Voy a citar dos ejemplos rápidamente. Hebreos 6, versículo 17. Dice la palabra de Dios: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, y lo confirmó con juramento. Este mismo verbo aparece cuando se habla acerca de Dios Padre. Mateo 11, versículo 25, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ese mismo verbo aparece, ¿verdad?, cuando lo utiliza nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas a los sabios e instruido, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a que el Hijo quiera revelar. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo también tiene voluntad. Este ejemplo, mis hermanos, es importante porque aquí vemos que las tres personas de la Trinidad tienen voluntad. Amén. ¿Sí? Incluyendo el Espíritu Santo. Esto queda totalmente claro. Amén. Ok. Vamos a hablar en segundo lugar actos que corresponden a la personalidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya vimos tres características de la personalidad del Espíritu Santo: su voluntad, sus emociones y su intelecto. Ahora vamos a ver ejemplos de cómo el Espíritu Santo, actos que corresponden a estos atributos de su personalidad, cómo el Espíritu Santo trabaja. Número uno, hablemos acerca de que el Espíritu Santo convence a las personas. Escuche bien, esto es importante porque si el Espíritu Santo no tuviera personalidad, no tuviera poder de convencimiento. ¿Sí? Si fuera solamente algo que anda por el aire, pues no tiene esa capacidad. Pero como es una persona, tiene, mis hermanos, la capacidad de convencer al ser humano. Dice la palabra de Dios en Juan 16, versículo 7: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya,
porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Escuche bien, aquí nos habla acerca de que el Espíritu Santo iba a venir como promesa, ¿verdad? A los que creen en el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, una de las obras que iba a hacer es que iba a convencer de pecado a los pecadores, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Entonces vemos que el Espíritu Santo, mis hermanos, tiene la capacidad de convencer de pecado. Escuchen bien. Y esto tiene que ver con nuestra salvación y la salvación de otros. Es importante que veamos cómo estos atributos están relacionados a los intereses de nuestro Dios, ¿sí? Los intereses salvíficos de Dios. Segundo lugar, el Espíritu Santo da testimonio. Romanos 8, versículo 15, dice la palabra de Dios: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tenemos parte con Él en su gloria. Escuche bien, el Espíritu Santo, mis hermanos, permite que usted y yo tengamos seguridad de salvación. Amén. Y la garantía es Él mismo. Amén. Él da testimonio. Y hablábamos el sábado pasado que el Espíritu Santo no tiene mentira. No hay mentira en Dios, sino que Él es verdad absoluta. Amén. Amén. Así que Él no puede fallarnos en ese aspecto. Usted y yo podemos, mis hermanos, tener la seguridad de ser llamados hijos de Dios por causa del Espíritu Santo. Amén. Esto lo hace el Espíritu de Dios. En tercer lugar, el Espíritu Santo guía. ¿Cuántos lo escucharon? Amén. Guía. Escuche bien. Esta parte, mis hermanos, a veces es incómoda, ¿sí? Porque nosotros también somos seres personales, tenemos una personalidad, ¿sí? Decidimos, tenemos voluntad. Y la palabra subordinación no es lo más bonito para nosotros. No nos gusta subordinarnos a alguien. ¿Cuántos dicen amén? No queremos que alguien nos diga las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Nos gusta muchas veces que alguien nos dé, escuche bien, la salida a nuestros problemas. Eso sí queremos, ¿sí? Ya cuando estamos en el hoyo queremos, ¿verdad?, un mapa de cómo hacer, qué no hacer cuando tenemos este tipo de problemas. Pero muchas veces nos oponemos o nos resistimos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y escuche bien, una y otra vez el Espíritu Santo nos va a enseñar que ser guiados por Él tiene que ver, mis hermanos, con los intereses de Dios. Y ahí está la lucha entre nosotros y el Espíritu Santo. Porque nosotros no queremos muchas veces los intereses de Dios. Queremos los intereses personales, los propios. ¿Cuántos me regalaron un amén? Amén. ¿Sí? Pero escuchen bien, una de las cosas, de las bendiciones que tenemos es que el Espíritu Santo nos guía, ¿sí? Y quiere guiarnos. Romanos 8, versículo 12 nos dice: así que, hermanos, deudores somos a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuche bien. Lo que vemos en esta parte de la Escritura es que el Espíritu Santo quiere guiarnos y nos guía porque usted y yo se supone que somos hijos de Dios. ¿Sí? Vamos a ver en cuarto lugar. El Espíritu Santo enseña. ¿Sí? Enseña. Esto no es muy popular muchas veces en los movimientos religiosos fuera de este lugar, ¿verdad? Muchas veces se apela más a las emociones, a los sentimientos, a la experiencia del momento, pero el Espíritu Santo, mis hermanos, es un maestro, y la enseñanza bíblica muchas veces no nos gusta, ¿sí? Hay mucha gente que tiene resistencia a esto, ¿verdad? Es más llamativo muchas veces un momento de éxtasis, una experiencia sobrenatural. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, es un maestro. Él enseña, Él da instrucciones. Y eso muchas veces no es atractivo. También tiene resistencia con nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo, mis hermanos, nos va a guiar muchas veces a su palabra. Y su palabra nos va a instruir. Su palabra nos va a enseñar. Y eso es obra de Él. Amén. Vamos a leer Juan 14, versículo 26. Dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. La paz les dejo, la paz les doy, y no se las doy como no se las doy como el mundo se las da. No os angustien ni se acobarden. Aquí lo que dice la palabra de Dios es que el Espíritu Santo, mis hermanos, iba a venir a consolarnos, pero también nos iba a enseñar todas las cosas y también les iba a recordar a los apóstoles las cosas que Jesús les había enseñado. ¿Sí? Miren, el Espíritu Santo, mis hermanos, parte de la enseñanza es recordarnos lo que ya se nos ha enseñado. ¿Sí? En momentos cruciales de nuestras vidas, en momentos críticos, le aseguro que muchas veces le vendrán a su mente sermones que se han predicado aquí. Palabras, un texto, un versículo, algo que Dios ya de antemano le había enseñado. Y Dios viene a recordárselo en un momento particular o específico de su vida. Eso es obra del Espíritu Santo. No es de la casualidad, no es su inteligencia, no es su capacidad de retención, ni nada de eso. Es obra del Espíritu Santo. El que usted entienda algo de la palabra de Dios es porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Quinto lugar, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo manda y dirige. Escuche bien, manda y dirige. En Hechos 8, versículo 29 dice: el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó se acercó deprisa a la carroza, y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Aquí la palabra de Dios, mis hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo dirigió y mandó a Felipe. No lo mandó, ¿verdad?, a irse de vacaciones, a irse unos 15 años. Lo mandó a predicar. ¿Sí? Eso es muy importante que reconozcamos en cada tributo, porque vemos cómo el Espíritu Santo siempre, mis hermanos, está de alguna manera en los intereses de Dios. ¿Sí? No nos está guiando a tomar malas decisiones, no lo manda a hacer cosas alocadas, a cosas sin sentido, sino que todo tiene que ver con los intereses salvíficos de Dios. ¿Sí? Sexta cosa,
y eso es muy, muy importante también, es que el Espíritu Santo realiza milagros. En Hechos 8:39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe, y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Escuche bien, o Cesarea. ¿Ven? Cesarea. Ok, pues llegó ahí. Eso, mis hermanos, nos ilustra cómo el Espíritu Santo también hace milagros. Y una vez más, yo no sé si usted se está dando cuenta, pero cada ejemplo tiene que ver con los intereses de Dios. No está haciendo el Espíritu Santo milagros, ¿verdad? En este caso lo que estamos viendo es una teletransportación de Felipe a otro lugar, pero con el propósito no de darle una experiencia sobrenatural y que él fuera a hacer una campaña dando su testimonio de esa experiencia, sino que vemos que Felipe es enviado a predicar. Esos milagros tienen que ver con la vida de otras personas, no con el nombre de Felipe, ¿sí? No con, Felipe el ungido, ¿verdad? El teletransportado. No, tiene que ver con los intereses de Dios. Número 7, ya para concluir, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo llama a servicios especiales, es decir, que el Espíritu Santo comisiona, ¿sí? El Espíritu Santo tiene esa capacidad. Hechos 13, versículo 2 dice: mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apárteme ahora a Bernabé, a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar y orar y ponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucida, ¿sí? Y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamia, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan como ayudante. Escuche bien, aquí vemos que el Espíritu Santo comisiona, llama a hombres de Dios, ¿verdad? Para que vayan a hacer su obra a un lugar en específico. Él llama, ¿verdad? Él los envía y Él los respalda, ¿sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos vieron con este ejemplo que la comisión del Espíritu Santo tiene que ver con los intereses de Dios? ¿Sí? No es para que los hombres sean, ¿verdad?, los superhombres, los superungidos, sino que todo tiene que ver con los intereses de Dios. Aleluya. Número 8, ahora sí ya es el último. El Espíritu Santo intercede. Escuche bien. Yo muchas veces me he encontrado en momentos en mi vida donde he sido bendecido por personas que, escuche bien, literalmente se ponen aquí, mire, al medio de uno, ¿sí? Para defender, para validar, o muchas veces para que algo, mis hermanos, en beneficio de mi persona se ha llevado a cabo. Hay personas que, como dice el dicho, ¿verdad?, o decimos popularmente, meten las manos al fuego, se arriesgan. Ahora, no todas las personas hacen eso por uno, ¿verdad? A veces son los papás, los amigos, o la gente que a veces no los conoce tanto, ¿verdad? Que dice, no, yo por él, ya después que los conocen ya no lo vuelven a hacer. Pero escuche bien, el Espíritu Santo se pone al medio por nosotros, intercede por cada uno de nosotros. ¿No es esto maravilloso? Amén. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, escuche estas palabras, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Amén. Cuando más lo necesita, cuando usted anda para abajo. Amén. Dice, a veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras,
Y Dios, quien examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Den un fuerte aplauso al Señor en esta